¿Qué tal? Esto es Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de cómo debe ser el retorno a laborar después de esta primera fase de la pandemia. Tenemos una experta que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Muy bien, estimados amigos, como comentamos al principio de este programa, hoy vamos a platicar con una experta, además de nuestro panel que normalmente nos acompaña, la doctora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio. Tenemos una experta para platicar de cómo debe ser este retorno a las labores, cómo debemos retomar nuestras actividades cotidianas una vez superada la primera fase de la pandemia. En esta ocasión nos acompaña la contadora pública Rosa Onofre Huepa, quien además de ser contador público, es maestra en contribuciones, está estudiando una maestría en seguridad social, es docente en distintas instituciones, catedrática, consultora, auditora, tiene una amplia expertise en todo este tema de contribuciones y sobre todo el vínculo que tiene con la seguridad social. Maestra Huepa, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes en este panel y poder compartir este tema de precisamente el sano retorno, que ahorita que nos debe preocupar mucho. ¿Y por qué les propuse este tema? Porque nosotros como contadores o los empresarios a veces nos estamos preocupando demasiado, a veces precisamente por el pago de contribuciones. Pero ahorita como que esta pandemia nos sacó de nuestra zona de confort. Tenemos que haber hecho cosas que siempre deberíamos haber hecho, ¿sí? Y eso es lo que vamos a platicar antes de entrar bien a los lineamientos del sano retorno. La Ley Federal de Trabajo, dentro de la diversidad de sus artículos, nos señala obligaciones del patrón y obligaciones del trabajador también en observar las normas de seguridad e higiene. Incluso existe un reglamento de seguridad e higiene de la Ley Federal de Trabajo, que no es tan viejo, o sea, es apenas, bueno, lo expidieron. Si no me falla la memoria, fue en junio del 2016. Y también dentro de las obligaciones que tiene la empresa, y eso también me debe enfocar, que las empresas, los patrones, ya sean personas morales o personas físicas, hacemos las cosas así como en un tipo inercia, pero el pecado de todas las empresas, los patrones en este caso, es que no documentan. O sea, no quiero decir que a lo mejor sí están cuidando a sus trabajadores, les van a poner su gel, les van a poner todas las medidas de seguridad, pero no documentan todas estas operaciones. Entonces, aquí tenemos que documentar absolutamente todo. La Secretaría de Trabajo va a iniciar revisiones, incluso ahorita que fue lo de la pandemia, estuvo haciendo rondines y verificando que las empresas de actividades no esenciales no estuvieran trabajando. Y a los que estaban, así que los cacharon trabajando, pues los van a multar, precisamente por eso. Nos han bombardeado de un montón de información, o sea, ustedes entran a las páginas del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, incluso dentro de la Secretaría de Economía, ahí nos están dando los lineamientos, son un montón de documentos. Y voy a empezar con esto. Hace rato yo les dije, el artículo 132 nos marca obligaciones de los patrones y señala que los patrones están obligados a seguir las normas sobre higiene, pero de conformidad a las normas oficiales mexicanas. Dependiendo de nuestras actividades, nosotros tenemos que seguir la norma. No es así como que yo pienso que es así. No, tenemos que seguir la norma. En principio mencionaba usted, hubo un momento en que se determinó que solamente podrían laborar las que se consideran actividades esenciales. Y muchas empresas, incluso por encima de los acuerdos que se establecieron a través del diario oficial de la Federación, consideraron que sus actividades eran esenciales, siguieron operando, como usted mencionó, y no detuvieron las actividades. Efectivamente, algunas de ellas fueron incluso suspendidas en cuanto a actividades, se les colocaron sellos, algunas otras han sido multadas, pero hoy nos invitan a algunas empresas a incorporarse a nuestras actividades dependiendo también de ciertas características de la entidad federativa en que nos encontremos. ¿Cómo va a ser todo este proceso? ¿Quién es esencial? ¿Quién va a poder regresar a partir del 1 de junio y posteriormente? ¿Qué entidades federativas? ¿Cómo es todo ese entorno para saber quiénes sí pueden trabajar y quiénes están excediéndose en todo este proceso? Pues realmente es complicado porque precisamente la federación primero puso sus lineamientos y nos puso cuáles eran las esenciales, que apenas dijeron van a retornar la actividad de construcción,
minería y la industria automotriz. Eso fue. Pero también, como usted bien dijo, hay también las cuestiones estatales. Los estados tienen facultad para poder establecer sus propios lineamientos. Por ejemplo, precisamente la Ciudad de México y el Estado de México ya mandaron todos sus protocolos para el sano retorno y lo fue haciendo por actividad. Por ejemplo, transporte público, mercados, gimnasios también hay. Entonces, el gobierno ya fue sacando cada una de sus actividades. El asunto es que como es tanta información y dependiendo nosotros, bueno, si mi empresa, mi patrón está solamente en una ciudad, pues digamos que es relativamente sencillo entrar a la página y buscamos toda la información. El asunto va a ser para aquellas empresas, porque todo eso es por centro de trabajo. Unos me preguntaban, ¿es que es por patrón, por centro de trabajo, por registro patronal? No, las obligaciones van siendo por centro de trabajo. Entonces, imagínense una empresa, un patrón, que tiene sucursales en todo el país. Entonces, tiene que ir recopilando toda la información para precisamente saber en cada estado cuál va a ser. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? Que entren a su entidad federativa, a su Secretaría de Salud, o por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en Puebla, puebla.gov.mx, entonces ahí entramos y empezamos a bajar la información y tenemos que ir empatando también con lo que señala la federación y buscar una armonización en todo eso. Digo, sobre todo en empresas, patrones que tienen muchas sucursales, va a ser muy complicado porque tienen que establecer cada uno sus propios lineamientos de conformidad al Estado. Bueno. Sí, así es. Entonces, tendríamos que ubicar dónde estamos en primera instancia, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Dónde estamos? Y después, ¿qué hay que empezar a hacer para que el retorno sea lo más adecuado posible? Primero, tener la Comisión de Seguridad e Higiene. Eso es lo primerito que debemos tener, que no es nuevo, ¿eh? O sea, esto es de la obligación de toda la vida, ¿sí? La Comisión de ahorita de Seguridad e Higiene debe estar trabajando arduamente y debe estar para supervisar precisamente el sano retorno, porque es dentro de sus obligaciones. Eso es dentro de lo primero, ¿sí? Aparte, tenemos también que capacitar a nuestros trabajadores. Incluso dentro de los lineamientos de seguridad que nos están mandando la Federación, nos señalan dos ligas, CLIMS, ¿sí? Donde deben tomar... Por todo ese tema, vamos, le voy a interrumpir un momento, maestro, porque tenemos que hacer nuestro primer corte y regresamos para que nos siga platicando de estos temas que bueno, hay que estar tomando nota además. Vamos a hacer un corte y regresamos. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos de este corte y nos estaba platicando, maestra, ¿cuáles son los parámetros, ya que hay que constituir una comisión mixta de seguridad e higiene, que muchas veces las empresas no la tienen constituida? Constituimos la comisión, si no existe, si ya existe, bueno, pues hay que empezar a operarla. ¿Qué tiene que pasar después, maestra? Ok, tenemos los lineamientos de seguridad, sí, tenemos los lineamientos de seguridad, que es un documento de 31 hojas, o sea, realmente les invito a leerlo, está disponible en la página de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría del IMSS. Es lo primero, porque es lo que nos marca qué es lo que tenemos que hacer. Y a su vez, nos dirige a otros documentos, porque depende el tamaño de las empresas. Vamos a tener documentos para el sano de retorno, para pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Para que nos ubiquemos, una pequeña empresa es de 1 hasta 50 trabajadores, una mediana empresa es más de 50 hasta 250 y una gran empresa hasta 250 trabajadores. En consecuencia, tenemos que consultar estos documentos, ¿sí? Porque ahí nos va a señalar qué es lo que tenemos que hacer. Dentro de las obligaciones que nos marcan los lineamientos, también señala la capacitación a los trabajadores.
La federación puso 2 micrositios, que son CLIMS, clims.gov.mx, que son cursos que se les deben dar, que deben tomar los trabajadores, incluso les dan unas constancias de capacitación, se las dan electrónica, en donde que deben obedecer, que deben ser lavarse las manos, todo lo que hemos sabido, son 3 módulos y les van a dar su constancia. Entonces, pongan a sus trabajadores también a tomar, ahorita que todavía no entramos, mándenles que tomen los cursos para que cuando entremos ya tengan un panorama general, que es lo que tenemos que hacer. Y obvio, pídanle una copia de esa constancia que les dieron por esos cursos, bueno, que los tomaron. Porque ya les dije, el patrón debe documentar todo y la carga de la prueba es del patrón. Y tenemos otro que se llama coronavirus.gov.mx, que los dos los tomen antes de entrar. Sale, ya que los tomaron y que tenemos eso, que los guardamos, nosotros dentro de los lineamientos para el sano retorno, nos marca que debemos tener medidas de ingeniería, por ejemplo, medidas administrativas. ¿Y qué se refiere a la medida de ingeniería? Señala que, por ejemplo, en las entradas al establecimiento, debe haber cierta barandales, ahorita no me acuerdo la palabra que pusieron, para marcar la sana distancia, o sea, que no todos nos mantenemos en la entrada. Entonces, si no lo tenemos, pues adelante, aquí está. Otra, en que tenemos que tomar la temperatura de la entrada y salida del colaborador con las, de esas pistolitas infrarrojas, que lo tenemos que tener. Otra, en caso de detectar a un trabajador con fiebre, no precisamente porque quiere ser que sea coronavirus, tenemos que tener una sala, un área especial, ellos le dicen sala, una sala de espera para sacarlo de la fila y lo ponemos ahí y ya después lo canalizamos en su caso, ya que se mande a su casa o si ya tiene síntomas, pues ya tendrá que ir al hospital y tenemos que ir haciendo esto para entrar y obviamente tener geles, en su caso cubrebocas, disponibles igual para los trabajadores y eso también va a estar, por ejemplo, nosotros que estamos en el escritorio, tenemos que poner como mamparitas, o bueno, si es que no podemos separarnos, para que haya una barrera, para que cuando no se propague. Entonces, todo eso está, y es como un tipo checklist, o sea, lo que tienes que hacer, checklist, y también depende del riesgo. Obviamente va a haber empresas que señalen, oiga, por mucho no tengo espacio, o sea, ok, los quiero separar porque marca que debe haber una distancia mínima de 1.50 metros entre cada colaborador. Digo, bueno, mi empresa es mega chiquita, o sea, por más que quiera, no puedo separarlos porque así es la operación, no lo sé, cada empresa es particular, pero entonces tenemos nosotros que tomar otra decisión que, ejemplo, hacer diferentes turnos, que vayan unos colaboradores de la mañana, otros en la tarde, o que vayan lunes, miércoles y viernes. La cosa es que no tengamos la aglomeración. La aglomeración, ¿sí? Ok. Sandra, tenías un comentario. Claro que sí. Maestra, respecto a que cada empresa es particular, eso es un hecho, y también a mí me gustaría que a grandes rasgos y de forma muy sencilla o mejor dicho, de forma muy sencilla nos pueda explicar un poco de cómo debe de estar conformada esta comisión, porque la realidad es que las empresas mexicanas carecen de controles internos, carecen de esta comisión precisamente. Entonces, para que los patrones, los empresarios que nos están viendo, se vayan con una idea de, eso es lo primero en lo que debo de trabajar antes de este retorno. Ok, muy interesante tu pregunta, Sandra, y es correcto, muchas de las empresas no tienen todos estos controles y la comisión es de incluso, así nos dice la Ley de Trabajo, que se debió constituir dentro de los 30 días siguientes a la apertura del establecimiento y tenemos empresas de años que nunca la tienen. Ok, primero, no es como agarrar y ya voy a hacer una hojita, vente dos representantes del patrón, dos representantes de los trabajadores. No, existe una norma oficial mexicana especial para eso, la norma 19. Entonces, es una lectura obligada para todos. Ahí señala perfectamente cómo se debe constituir una comisión mixta y cuáles son sus obligaciones, cuáles deben ser las actas que deben levantar, todo, ¿sí? O sea, aplica para todos porque obviamente la norma es general, pero sí, los invito, o sea, las normas, todas las normas están ahí dentro de la Secretaría del Trabajo, es la norma oficial mexicana número 19 de la STPS, ahí la bajan,
como todo, así como les explicaba yo, es que sí son representantes de los patrones, representantes de los trabajadores. Obviamente ellos también tienen que tomar sus propios cursos de capacitación, ver el tipo de empresa, digo, todo eso va a quedar asentado en un acta, y por lo regular sus funciones, así te señala la norma, es la prevención de riesgo de trabajo. Esa es su función. Ahorita nos cambia por la cuestión del COVID, ¿sí? Entonces va a señalar para el sano retorno, aunque ya el director del IMSS ya señaló muy puntual que no se va a considerar riesgo de trabajo el COVID, pero sí es necesario que intervenga. Aparte, además de esta comisión, algo muy interesante que nos llamó la atención dentro de los lineamientos o toda la lista que hay que cumplir, que abajo viene, dice comité de retorno, que ese es independiente de la comisión mixta. Entonces, ahí sí no tenemos lineamientos, no es como la comisión mixta, que tenemos una norma especial. Dice comité de retorno, que realmente no está regulado en la ley, nada más dice ahí. Entonces, lo vamos a tomar igual, representantes del patrón, representantes del trabajador. Incluso podemos señalar que la misma comisión mixta de seguridad va a ser la misma que del comité de retorno, para que ellos vigilen que se esté cumpliendo todo esto. Muy bien, gracias. Okay, muy bien. Y precisamente hay responsabilidades, hay una serie de disposiciones que no están perfectamente definidas, y tenemos que hacer otro corte, maestra. Nos vamos a ir al corte y regresamos para seguir platicando de cuáles son las responsabilidades, qué tenemos que hacer ya de una forma, y ya nos platico algunos conceptos precisos, pero vamos a seguir platicando el tema al regresar del corte. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a InfoCadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Bien, y regresamos para seguir platicando de este regreso a la normalidad que tenemos que seguir después de la pandemia. Y Felipe, ¿tenías algún comentario respecto de lo que está platicando la maestra? Sí, maestra, ¿cómo está? Espero se encuentre bien. Ya nos comentaba en ese caso esta situación, y en su caso, como lo comentaba, el gobierno federal implementó una serie de semáforos, desde el rojo hasta el verde. Y conforme a ello, iban a ir regresando las actividades, obviamente, de toda la población. Creo que incluso lo terminaban, como usted lo comentaba el día de ayer, que el gobierno federal, él va a emitir los parámetros en este caso del semáforo, pero la forma de la implementación, como usted lo comenta, va a ser dependiendo en este caso de cada estado o también de la Ciudad de México. Pero ¿no sería a lo mejor un poco incongruente tal vez el pensar, como usted nos comenta, que usted está en Puebla, a lo mejor hay un semáforo en donde las actividades a lo mejor están en anaranjado, donde ya hay una apertura más a unas actividades, y en cambio en la Ciudad de México aún nos encontraríamos en un semáforo rojo? Entonces, de entrada creo que limitaría un poco esa actividad, porque no podríamos hablar de un desarrollo completo normalmente, porque si una actividad que ya está como tal en Puebla reactivada y en la Ciudad de México no, y tenemos una interacción o tenemos que tenerla por esta situación, creo que al final ya será un poco complejo realmente tomar esta medida. Independientemente, incluso escuchaba el día de ayer que el gobernador en este caso de un estado, dijo, bueno, el gobierno federal lo va a implementar, es cierto, pero en dado caso de que yo no lo tome así, o yo no lo pueda hacer, pues yo voy a tomar una medida a mejor únicamente conforme a mi estado y conforme a la facultad, en este caso, por ser el gobernador del estado. Entonces, yo creo que en una primera instancia será algo complicado en una primera situación. Y la otra parte es, como lo comentaba bien el doctor, en este caso, muchas empresas hubo clausuras, hubo suspensiones, pero al final del día, si usted nos comentaba, bueno, si tenemos a lo mejor esta implementación de las medidas para el regreso a la nueva normalidad, ¿qué pasaría en este caso si alguna empresa, no porque no quiera, simplemente porque no lo puede hacer, no llevara a cabo en este caso estas medidas?
en esta situación, ¿no cree que tal vez sería un poco hasta exagerada tal vez la idea de pensar en una posible sanción a una empresa reitero, no porque no quiera, sino porque no lo puede llevar a cabo? Claro, a ver, poniendo en orden, así como usted me fue comentando, bien dice, los gobernadores tienen la facultad de establecer sus propias medidas en los estados y obviamente hay movilidad, hay intercambio de mercancías, o sea, yo compro a Ciudad de México o tenemos clientes en Ciudad de México, viceversa, en diferentes estados. Entonces, puede ser yo que estoy en un estado que ya puedo regresar y resulta que mis mayores clientes o proveedores están en la Ciudad de México, Estado de México o Baja California, yo ya no puedo, entonces de todos modos paran mis operaciones. Entonces, aquí sí hemos visto, obviamente, que van a surgir muchos problemas precisamente por la armonización en cuestiones de lineamientos, que unos sí, otros no. Entonces, aquí depende de cada empresa y de sobre todo de la comunicación entre proveedores y clientes, de cómo vamos a ir haciendo todo esto. Digo, bueno, si mi principal cliente, a lo mejor es el único muy grande, y está en una zona en donde está en rojo, pues aunque yo quiera, no voy a poder regresar. Digo, esa es la regla general, pero definitivamente van a surgir muchos problemas como este. Y me estabas comentando, si me puedes repetir, por favor, se me fue la idea. Sí, maestra, le comentaba que nos hablaba de ciertas normas que tenemos que implementar las empresas al regreso a la nueva normalidad. En ese sentido, ¿qué podría pasar? Yo sé que a lo mejor lo más común sería, bueno, vamos a tener una multa, pero no sería tal vez exagerado como en su momento lo fue, que a una empresa que tal vez apenas puede subsistir, en este caso con los recursos que tiene, y aparte le pides que implemente cosas que a lo mejor no le da para hacerlo, no sería tal vez un poco exagerado, porque digo, lo que se esperaría tal vez sería una sanción, ¿no? Por parte de la autoridad, aunque yo creo que también es un poco sin fundamento realmente el que pueda llegar a tener una situación así, ¿no? Como una sanción, una suspensión de actividades, ¿no? Claro, estoy de acuerdo con usted porque, por ejemplo, ahorita vamos a gastar dinero y el patrón va a gastar dinero, pues a lo mejor no tengo barreras, pues voy a tener que comprar barreras, comprar los famosos tapetes sanitizantes, comprar infrarrojo y estar comprando medidas de seguridad que yo no tengo. Digo, a lo mejor una empresa grandota o mediana, pues lo puede hacer, pero imagínense un RIF, o sea que apenas ni siquiera su negocio es para vivir, sino para sobrevivir, ¿sí? Definitivamente, y las sanciones, desafortunadamente en la Ley de Trabajo señala que es por trabajador, aunque la misma Secretaría de Trabajo ha señalado que obviamente si hacemos las cuentas, salen millonarias las multas, incluso ni dándoles la empresa voy a salir. Y lo que ha hecho la Secretaría de Trabajo, es decir, nada más te pone la mínima como si fuera un trabajador, pero aún así, supongamos que son 250 UMAS por 86, porque es la mínima, son 21,720 pesos y con un trabajador. Definitivamente estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que no están de conformidad a la realidad económica que tienen los patrones. Sí, eso es cierto. Muchos ya ni van a regresar porque no aguantaron pagar salarios 2 meses. Obviamente, cualquier empresario que pone una empresa, su fin no es cerrar. Entonces, ahorita con todo el dolor de su corazón van a cerrar. Es más, ni siquiera pudieron darles a sus colaboradores digamos, lo que marca la ley como señala. No es porque no quiera, o sea, no le di los 3 meses de indemnización, es que no tengo dinero. Así de simple. Sí, eso va a señalar que puede haber arbitrariedades por parte de la autoridad que se van a pegar, ok, estoy de acuerdo que va a ser legal, pero no va a ser justo, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar a otra serie de problemas. Realmente yo consideraría que debería de haber un tipo... perdón, amnistía, no sé cuál sería la palabra correcta, que ok, que hubiera primero un exhorto, 2, 3 exhortos y ya después, ya vemos, pero otras medidas, ¿cómo se llama? Que no impliquen más dinero y obviamente no el cierre de la fuente de trabajo, que lo que hemos proteger, sobre todo las que tienen de trabajo, es proteger las fuentes de empleo. Son largos, realmente para poder señalar, o sea, exacto, porque estamos en un módulo, ¿cómo se llama? Informativo, para que ustedes sepan dónde están. Es muy largo, los invito realmente a estudiar, pero sí, son muchas. Sí, doctor, ¿tenía algún comentario? Sí, bueno, lo que pasa es que el tiempo se nos agota, digo, desafortunadamente, porque creo que sí, efectivamente hay muchos pendientes, y la otra parte es esa, ¿no? Que creo que vamos a tener que ser autodidactas en este aprendizaje
los parámetros que va a definir la autoridad, porque además son parámetros orientados a la seguridad de los trabajadores y a mí me parece que eso es bien importante. Maestra, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó, creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo del tema, pero bueno, es finalmente una especie de introducción a lo que tenemos que empezar a hacer. Va a haber tiempo todavía, ya no tanto para algunas empresas que van a empezar el 1 de junio, pero bueno, le agradezco mucho. Le repito, le reitero, y a nuestros panelistas también, como siempre, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Felipe. Gracias. Y los esperamos en una Gracias, emisión más de doctor. este programa que está para resolver dudas. Para Muchas poder gracias a gracias, todos. maestra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.